La maquinaria propagandística del Kremlin insiste en que la economía rusa está firme, que las sanciones occidentales apenas rozan al país y que el pueblo puede resistir cualquier sacrificio. Pero bajo esa narrativa cuidadosamente construida, la realidad es mucho más oscura. Rusia durante 2 décadas se sostuvo sobre un motor aparentemente inagotable, los ingresos del gas y del petróleo. Ese combustible financió desde escuelas y pensiones hasta un ejército modernizado que Moscú vendía al mundo como símbolo de poder. Sin embargo, esa base hoy se derrumba. La guerra en Ucrania ha disparado el gasto militar a niveles insostenibles, mientras que los ingresos energéticos se desploman por sanciones y descuentos forzados en los mercados asiáticos. El resultado es simple: el dinero se acaba. Y lo que está en juego no es solo la capacidad de continuar la guerra, sino la estabilidad interna del propio Estado ruso. ¿Cómo llegó Rusia a este punto crítico? ¿Qué significa este colapso para Putin, para los ciudadanos rusos y para el equilibrio global? Para comprender el colapso actual, primero debemos recordar cómo funcionaba la economía rusa antes de la guerra. El modelo era sencillo: exportar gas y petróleo a Europa y al resto del mundo, acumular ingresos masivos y con ese dinero financiar tanto el gasto social como un ambicioso programa militar. El excedente se guardaba en el Fondo Nacional de Riqueza, una especie de colchón financiero que llegó a superar los 180.000 millones de dólares. Esa reserva era el seguro de Moscú frente a cualquier crisis. El sistema, aunque dependiente y vulnerable, parecía estable. Pero la invasión a Ucrania en 2022 cambió por completo las reglas. Occidente impuso sanciones sin precedentes, limitando la exportación de energía rusa y obligando al Kremlin a vender su petróleo con descuentos de hasta un 30% en mercados alternativos como China o India. Al mismo tiempo, los gastos de guerra se dispararon. Según estimaciones independientes, Rusia destina ya más de 1/3 de su presupuesto nacional únicamente a mantener la campaña militar y sostener su aparato represivo interno. Aquí aparece el gran dilema. Los ingresos caen en picada, pero los gastos se disparan. El resultado son déficit récord que obligan al gobierno a drenar rápidamente el Fondo Nacional de Riqueza. Lo que durante años fue un símbolo de estabilidad, hoy está al borde de agotarse. En paralelo, dentro del poder ruso surgen fisuras inéditas. Por un lado, los halcones, generales, servicios de seguridad y la industria armamentista exigen más recursos para mantener la ofensiva en Ucrania. Del otro lado, los palomas, Ministerio de Finanzas, Banco Central y tecnócratas advierten que el país no puede sostener indefinidamente un gasto militar que ya consume la economía. Esta pugna, que antes se resolvía siempre a favor de los militares, ahora llega incluso hasta Putin, obligado a escuchar advertencias incómodas sobre la inviabilidad del modelo. Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de rusos se deteriora. La inflación erosiona salarios, los productos básicos se encarecen y sectores clave como la agricultura y la energía sufren falta de inversión y tecnología debido a las sanciones. La narrativa oficial habla de resistencia y autonomía, pero la realidad es que cada invierno será más difícil de soportar. Lo que está en marcha no es una crisis pasajera, sino un cambio estructural que amenaza el corazón mismo del Estado ruso. Y cuando ese corazón deja de latir, también lo hace la maquinaria de guerra que lo sostiene. Para entender por qué el colapso económico ruso es tan grave, hay que analizar el contexto estratégico en el que ocurre. Rusia no es simplemente un país más en crisis, es una potencia nuclear que libra una guerra prolongada en Europa y que durante décadas basó su poder en la estabilidad de su economía energética. El primer elemento clave es la dependencia del gas y el petróleo. Desde los años 2000, Rusia construyó su política exterior sobre la idea de que Europa nunca podría dejar de comprar su energía. Esa dependencia le permitió chantajear, negociar en posición de fuerza y proyectar una imagen de solidez. Pero la guerra en Ucrania obligó a Europa a diversificar proveedores a una velocidad que el Kremlin jamás anticipó. En apenas 2 inviernos, las importaciones de gas ruso cayeron de más del 40% a menos del 10% del consumo europeo. Moscú perdió su cliente más importante, y lo hizo de manera irreversible. El segundo elemento es el gasto militar sin control. Según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia gasta ya más del 7% de su PIB en defensa, una cifra que supera proporcionalmente incluso a la de Estados Unidos durante la Guerra Fría en ciertos periodos. Ese gasto masivo busca sostener la invasión, pero también financiar a contratistas, mercenarios y el aparato de seguridad interna. En términos prácticos, significa que el Kremlin está hipotecando el futuro del país para mantener una guerra de desgaste. Un tercer factor es la fuga de cerebros y capital.
Desde el inicio de la guerra, cientos de miles de profesionales cualificados, ingenieros médicos programadores, abandonaron Rusia para evitar la movilización o escapar de un futuro sin perspectivas. Al mismo tiempo, más de 300.000 millones de dólares en activos rusos fueron congelados en el extranjero. La combinación de aislamiento tecnológico y falta de inversión interna ha dejado a la industria rusa estancada en niveles propios de los años 90. Este contexto crea una paradoja estratégica. Rusia aún mantiene un ejército capaz de infligir daño en el campo de batalla, pero su base económica se erosiona a un ritmo acelerado. Cada tanque producido, cada misil lanzado, representa recursos que ya no pueden destinarse a mantener la vida civil. Y mientras Ucrania recibe apoyo financiero y armamentístico sostenido de Occidente, Moscú depende exclusivamente de un presupuesto que se encoge mes a mes. Lo más preocupante para el Kremlin es que la crisis no solo limita su capacidad de continuar la guerra, sino que también amenaza la estabilidad interna. La historia rusa muestra que los momentos de mayor fragilidad política no llegan con derrotas militares, sino con colapsos económicos que golpean a la población. La inflación, el desabastecimiento y los apagones invernales generan un descontento que ni la censura ni la represión pueden eliminar por completo. Así, el colapso económico no es un simple telón de fondo de la guerra. Es el verdadero campo de batalla donde se juega el futuro de Rusia y con él el equilibrio estratégico global. Aunque la economía rusa se tambalea, su capacidad de sostener la guerra depende todavía de ciertos pilares estratégicos: las alianzas externas, la industria militar heredada de la era soviética y la capacidad de adaptación tecnológica frente a las sanciones. Analizar estos elementos permite entender por qué Moscú sigue resistiendo, aunque cada vez con mayor dificultad. El primer pilar son las alianzas económicas con China e India. Tras el cierre del mercado europeo, Rusia volcó sus exportaciones energéticas hacia Asia. China se convirtió en su principal comprador de petróleo, aunque a precios con fuertes descuentos. Esta relación le da oxígeno a Moscú, pero también crea una dependencia peligrosa. Pekín dicta las condiciones y aprovecha la debilidad rusa para obtener energía barata y acceso a recursos estratégicos. India juega un papel similar, comprando petróleo a precios bajos para luego revender derivados en el mercado internacional. Así, Rusia mantiene flujo de divisas, pero en una posición subordinada. El segundo pilar es la industria militar nacional. A pesar de las sanciones, Rusia todavía posee una infraestructura de producción heredada de la Unión Soviética que le permite fabricar artillería, tanques y municiones en grandes cantidades. Sin embargo, la calidad tecnológica es cada vez más cuestionable. Informes occidentales indican que el Kremlin recurre a componentes reciclados, piezas electrónicas de uso civil y hasta importaciones clandestinas para mantener la producción. El volumen sigue siendo considerable, pero a costa de una creciente degradación en la fiabilidad y la precisión de sus sistemas de armas. Un tercer factor son los apoyos militares de otros regímenes. Irán ha suministrado drones kamikaze Shahed que Rusia emplea de forma masiva contra ciudades ucranianas. Corea del Norte, según reportes de inteligencia, estaría proveyendo proyectiles de artillería y municiones a gran escala. Estos socios permiten a Moscú prolongar la guerra, pero también exhiben su aislamiento. Una potencia que en el pasado exportaba armas de última generación ahora depende de tecnologías más baratas y menos sofisticadas de países parias. La tecnología occidental es paradójicamente otro componente clave. Muchos de los misiles de precisión rusos dependen de microchips y semiconductores fabricados en Europa, Estados Unidos o Asia. Las sanciones buscan cortar ese suministro, pero el contrabando a través de terceros países aún mantiene una línea de abastecimiento. Aún así, cada restricción reduce la capacidad rusa de reponer arsenales avanzados, obligando a priorizar armamento menos sofisticado y más rudimentario. En este entramado, la estrategia de Putin se sostiene sobre una cuerda floja. Sus capacidades militares siguen siendo temibles en el corto plazo, pero dependen de alianzas que lo debilitan políticamente, de tecnologías que ya no puede producir con independencia y de un aparato industrial que envejece rápidamente. La paradoja es clara. Rusia aún puede golpear duro, pero cada golpe mina sus propios cimientos. El poder que alguna vez parecía autónomo y soberano, ahora se sostiene gracias a descuentos forzados, contrabando tecnológico y el apoyo de países aislados. En el largo plazo, esa no es una base sólida para un imperio, sino la receta de un colapso inevitable. La imagen que proyecta el Kremlin es la de un Estado fuerte, capaz de resistir cualquier presión externa y sostener la guerra tanto como sea necesario. Pero la realidad es que cada día esa fachada se agrieta un poco más. Los aliados de Moscú no son socios desinteresados, sino clientes que se aprovechan de su debilidad. Su industria militar ya no innova, apenas sobrevive reciclando piezas y comprando drones a regímenes sancionados.
Y mientras tanto, la vida cotidiana de millones de rusos se deteriora a un ritmo que ni la propaganda puede ocultar. Aquí surge la pregunta crucial. ¿Qué ocurrirá cuando el dinero realmente se acabe? Un ejército puede seguir combatiendo a pesar de las bajas, pero no puede hacerlo sin recursos financieros, sin alimentos para sus soldados y sin tecnología para sus armas. El momento del colapso no es teórico, está cada vez más cerca. El segundo elemento es el gasto militar sin control. Según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia gasta ya más del 7% de su PIB en defensa, una cifra que supera proporcionalmente incluso a la de Estados Unidos durante la Guerra Fría en ciertos periodos. Ese gasto masivo busca sostener la invasión, pero también financiar a contratistas, mercenarios y el aparato de seguridad interna. En términos prácticos, significa que el Kremlin está hipotecando el futuro del país para mantener una guerra de desgaste. Un tercer factor es la fuga de cerebros y capital. Desde el inicio de la guerra, cientos de miles de profesionales cualificados, ingenieros médicos programadores, abandonaron Rusia para evitar la movilización o escapar de un futuro sin perspectivas. Al mismo tiempo, más de 300.000 millones de dólares en activos rusos fueron congelados en el extranjero. La combinación de aislamiento tecnológico y falta de inversión interna ha dejado a la industria rusa estancada en niveles propios de los años 90. El colapso económico de Rusia no es un pronóstico lejano, es una realidad en marcha. Las sanciones, el aislamiento tecnológico y el costo desbordado de la guerra están erosionando las bases mismas del Estado. Putin aún puede prolongar la resistencia, pero cada decisión acelera la factura que su propia población deberá pagar. En la historia rusa, los imperios no suelen caer por derrotas militares, sino por crisis internas imposibles de contener. Y todo indica que esta vez no será diferente. El verdadero enemigo del Kremlin no está en Kiev ni en la OTAN, sino en su economía moribunda.